Eh, Hola, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos aquí de vía remota. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Diego Echeverría, soy el coordinador de la Comisión de Innovación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Como ustedes saben, tenemos un foro de innovación editorial que se lleva a cabo cada año. Este año, desafortunadamente, por las circunstancias, no lo pudimos llevar a cabo de manera presencial. Sin embargo, para darle seguimiento y continuar con el impulso de este foro, hemos organizado una serie de webinars o de pláticas en línea. En la plática que hoy nos reúne es parte de esta serie de pláticas, de presentaciones en las que hacemos lo posible por acercar propuestas innovadoras, propuestas novedosas para la industria y para los afiliados y para los no afiliados también de la Cámara. Y el día de hoy me da muchísimo gusto presentarles a Gabriel Carrillo, quien rápidamente leeré su semblanza. Es graduado del Sistema Tecnológico de Monterrey como ingeniero industrial y de sistemas, teniendo además distintas certificaciones en ingeniería industrial y negocios industriales por parte de las universidades de Tsinghua en Beijing, China, y en Fudan en Shanghái, China, respectivamente. En el año 2008 inició su experiencia profesional en el área de servicios de la empresa Lenovo en Beijing, China. Desde el año 2010 se desempeña como socio director general de DeTecno, habiendo operado en todos los esquemas publicados por la autoridad, CFD, CBB, autofacturador, CFDI y como PAC autorizado, según ha ido evolucionando el proceso ante el SAT. Desde el año 2016 funge además como director general de la empresa PSC World, empresa autorizada por la Secretaría de Economía como autoridad certificadora para la creación de certificados de identidad, para la firma legal de documentos digitales y la certificación de los mismos, así como desde el año 2017 la Dirección General de Teledicom, empresa enfocada en la intermediación de pedidos digitales, intercambio electrónico de datos y el comercio electrónico en un esquema B2B, business to business, consolidando así la estrategia en gestión, interacción y manejo de documentos digitales. Ha sido finalista en 2 años consecutivos como Emprendedor del Año por EI México. Forma parte del comité de CFDI de la AMITI, Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información. Es asesor y aliado en temas relacionados con el CFDI de la CAINTRA, Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, de la ANTAD, y colabora en ponencias con la IMEF, y ha participado como ponente en distintos foros representativos del tema, además de ser consejero suplente del Grupo Maseca. Pues, como les mencionaba, bueno, bienvenido Gabriel. Muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Pues la intención de la plática, y como lo tenemos planeado desde la comisión y por supuesto con todo el apoyo de Gabriel, es una plática muy dinámica en la que todos los participantes puedan ir poniendo sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en el chat. La intención es que tengamos 2 cortes. A media plática, Gabriel nos ayudará a revisar algunas de las preguntas, y al final de la plática otro tanto. Por supuesto que les compartiremos ya datos de contacto, páginas web al final para quien quiera tener más información. La plática se va a grabar también para que quede registro y se pueda ver en YouTube y en los canales del Foro de Innovación Editorial y de la CANIEM misma. Y bueno, Gabriel, pues sin más, pues arráncate, por favor. Perfecto, bueno, pues aquí arrancamos. Digo, muchas gracias, como te decía, por la invitación, y pues a los asistentes espero que sea de su agrado. Vamos a compartir aquí pantalla. Perfecto. Déjenme. Escondo esto ya para arrancar. Listo, ya lo vemos perfectamente, Gabriel. Va, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, la plática está titulada Firma de contratos ante el COVID-19
y se abre una pregunta importante que es firma electrónica avanzada o firma simple. ¿Qué busco con esta plática? Busco darles los elementos tecnológicos, normativos y de usabilidad que permiten implementar este tipo de soluciones dentro de cualquier entorno. México realmente tiene muy buena legislación del tema. Fue uno de los primeros países en tener legislación digital. De hecho, cuando a veces me dicen, oye, este tema es muy nuevo, pues la realidad es que no es nuevo, es novedoso. O sea, lleva desde el 2002 establecido en reglas, que sí es una realidad que ha evolucionado, se ha hecho más fácil, pero bueno, no es un tema nuevo y bueno, creo que todos aquellos que lo implementaron desde temprano pues han creado buenos precedentes, pero bueno, todavía hay mucho más por hacer. Realmente el material va dirigido a quien sea, o sea, va dirigido a áreas tecnológicas, áreas normativas, áreas fiscales, y ahorita les voy a enseñar cómo ya esto pasó más allá de ser un tema del área jurídica. Digo, obviamente es muy importante que el área jurídica dé su bendición, ya que es quien lo va a defender, pero ya le interesa a todas las áreas porque, bueno, finalmente el de ventas quiere vender más, hay más competencia que antes, la globalización, el área fiscal, ahorita les voy a enseñar por qué. Entonces, bueno, pues finalmente esto abona para todo aquel que quiere implementar o meter su granito de arena en la transformación digital de sus entornos. Y un primer tema, queriendo poner nuestro granito de arena, abrimos por 90 días nuestro sistema, que se llama Doc2Sign, para finalmente que lo puedan usar gratis quien lo necesite en esta contingencia. Digo, la verdad es que ahorita se pueden registrar, ya acabó el periodo de gratis de forma ilimitada, pero bueno, finalmente pueden crear una cuenta gratuita y pueden firmar algunos contratos digitales para que se metan al ecosistema. Y bueno, y ahí verán que pueden bajar una app, usarlo web, etc. Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver primero, separé en 7 módulos que los vamos a ver rápido, cada uno de ellos, la charla. Y el primero habla del entorno en el cual estamos. El segundo de las autoridades y el proceso per se. El tercero es la legislación que hoy día nos permite lograr esto en México. Luego vamos a ver cómo se usa un sistema de estos para realmente sacarle valor. Algunos casos prácticos que ya han implementado en sus empresas procesos de firma digital. Luego cómo el mundo cataloga la firma digital y luego algunas conclusiones o preguntas finales que puedan llegar a tener. Como les comentábamos ahorita, cualquier duda que tengan, váyanla poniendo en el chat. Vamos a hacer 2 pausas, una para responder las preguntas que llegaron a la mitad y la otra al final para responder las preguntas de cierre. Y un poco de nosotros, para explicarles un poco por qué estamos metidos en este tema digital, nosotros tenemos una estructura o una visión de 360 grados en el proceso. Por un lado, somos un facturador electrónico para el SAT, somos un PAC desde hace varios años, donde, bueno, pues eso abona a la experiencia que tenemos en documentos fiscales digitales. Por otro lado, somos una figura ante economía llamada PSC, que ahorita voy a entrar muy en detalle en ello, que es justamente la figura que permite crear identidades digitales válidas, poner estampillas de tiempo, constancias de conservación de mensajes. Y tenemos por último una estrategia basada en servicios EDI para que cualquier empresa que quiera recibir un pedido digital que se va a convertir en una factura digital y que va a firmar un contrato digital pueda tener un flujo completo digitalizado y realmente pueda pues, tener un beneficio integral. Y bueno, vamos a empezar con el entorno en donde estamos. Cada vez escuchamos más el término fintech. Bueno, ¿y por qué empiezo con el tema fintech? Porque es un tema donde hubo una ley hace poco, se publicaron ciertas cosas que finalmente han hecho o transformado el medio en el que estamos. Los bancos tuvieron que renovarse, llegaron servicios más frescos, más fáciles, más digitales. Y bueno, lo mismo está pasando en el tema jurídico.
El concepto de Legal Tech cada vez lo vamos a escuchar más y bueno, va de la mano de poder abrir una empresa a distancia, va de la mano de poder firmar un contrato digital, de poder pedir una opinión jurídica a distancia, ya sin tener al abogado enfrente, sino tenerlo enfrente por una plataforma como esta, plataformas de e-learning. Ya existe todo un ecosistema que permite que exista una transformación real y bueno, y eso se ha acuñado en el término Legal Tech. Y bueno, creo que sería muy diferente esta contingencia que estamos viviendo si no existieran plataformas como las que tengo en pantalla. O sea, realmente el tener plataformas de movilidad, de administración de proyectos, de compartir archivos, de colaboración, chats, de búsquedas, firma digital, factura electrónica. Bueno, ya ahorita tenemos un ecosistema que nos permite llevar una empresa desde nuestras casas. Hace poco escuchaba una charla de un presidente de un banco inglés que decía, estoy llevando el banco desde la cocina de mi casa. Y bueno, la realidad es que la tecnología que tenemos hoy a la mano nos permite hacerlo. Bueno, el celular es una bala y permite que podamos tomar muchas decisiones sin tener que estar en algún lugar de manera física. Y bueno, entrando ya al tema al digital, el tema de firmado digital, me gustaría primero puntualizar el tema que les decía ahorita, de que el tema de la firma digital ya aplica para todos. Y creo que es una realidad, o sea, ya el tema de la firma digital es un proceso 100% multidisciplinario, en donde vamos a empezar con el área laboral. El área laboral quiere hacer más eficiente su proceso y que puedan firmar los recibos de nómina digitales, que puedan firmar el código de ética digital, el contrato de relación laboral, que puedan darle una mejor experiencia a los colaboradores y a nivel central ganen una visibilidad inmediata. Si tienes 1000 sucursales y todos están firmando su recibo de nómina en las diferentes plazas, bueno, qué mejor ahora que lo firmen digital y que tú centralmente veas quién ya ha firmado y quién no. El equipo comercial, como les decía ahorita, necesita metas más agresivas, más allá de la crisis que estamos viviendo, necesita vender más por la globalización, por los competidores locales, y entonces con esto va a poder firmar contratos más rápido, va a poder cerrar tratos de una manera mucho más eficiente, y bueno, finalmente abonar a su productividad, meter ventas en línea, sin correr el riesgo de que no exista un contrato. Tenemos la óptica de los proveedores, de la gente de compras. Al proveedor hay que darle también una mejor experiencia en que ya no tenga que pagar una mensajería para mandar el contrato, en que tus tiempos de solución al proveedor sean mucho más rápidos, que ya no se pierda el contrato, que ya lo busquen de manera digital todas las partes y bueno, poder amarrar un precio mucho más rápido de cara a los proveedores. Y ahora un tema que cobró mucho auge a partir de una jurisprudencia que se publicó el año pasado es el tema fiscal. Y la verdad es que creo que tiene toda razón de ser. El SAT publicó un criterio, bueno, se publicó una jurisprudencia en donde hace referencia a la fecha cierta en documentos privados. Bueno, ¿por qué es importante esto? Digo, finalmente hay muchas empresas que de mala leche prefechaban o posfechaban contratos para que el contrato se dedujera o surtiera efecto fiscal en cierto periodo que les convenía. Entonces, bueno, el SAT dice, ya no te voy a creer esas deducciones si no tiene fecha cierta. Y bueno, ¿cómo ganas fecha cierta? La puedes ganar llevando el documento con un corredor, llevando el documento con un notario, a la muerte de alguna de las partes, o bien poniéndole una firma digital con una respectiva estampilla de tiempo. Entonces, bueno, aquí ya empiezas a meterte más allá de la eficiencia, es un tema de ahorro. Bueno, vas a tener un ahorro por mucho al pasar a firmar digital y vas a ganar todos los beneficios pues, logísticos de búsqueda, de metros cuadrados de almacenamiento y bueno, todo aquello inherente a lo digital. La semana pasada publiqué un artículo en El Financiero justamente de eso. Lo pueden ver, digo, está público
y es justamente de la fecha cierta en documentos privados, donde ahí vienen algunos elementos, viene más detalle de la jurisprudencia que se publicó, y bueno, cómo aprovechar la tecnología y la normatividad disponible pues, para sacarle un provecho a nuestras empresas. Digo, porque no todo tiene que ser hasta que me obliguen. Digo que un poco así nos ha pasado en México con muchas reglas. Lo vivimos con el tema de la factura electrónica. Cuando salió la facturación electrónica opcional fue un fiasco. Se registraron al piloto no más de 500 empresas. Pero ya en el momento en que empezó a ser obligatorio, todo el mundo se subió al barco y le metió velocidad porque ya no tenía opción. Incluso hubieron empresas que tomaron la facilidad de poder imprimir documentos o facturas en físico, ya que la ley no es retroactiva. Entonces siguieron usando el papel en ese periodo de transición, más allá de ver todos los ahorros que les traía lo digital. Pero bueno, pues finalmente es uno de los elementos en la firma digital. Hoy día no es obligatorio para prácticamente ningún nicho. ¿Qué autoridades son las que respaldan este proceso? Realmente quien lo respalda o quien ha definido todo el tema normativo, todo el tema regulatorio, es la Secretaría de Economía. Ahí está el Código de Comercio, la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Pero por otro lado, el SAT tenía un arma enorme que era tener 13 millones de fieles. Y de hecho, esa fue una de las razones pues por la que esto voló mucho más rápido en los últimos años, porque la fiel, y creo yo que ese fue uno de los cambios de por qué le cambiaron el nombre y ya no se llama fiel, ahora se llama e-firma, fue justamente para decirte, a ver, esto no es fiscal, esto es simplemente una identificación digital que va a permitir que acredites que tú eres tú. Entonces, bueno, pues finalmente el SAT, al tener tantas e-firmas, abona padrísimo a esto, porque puedes implementar proyectos de firmas de clientes, de firmas con proveedores, porque ya la tienen, ya facturan electrónico y si no, no serían proveedores o clientes tuyos. Habrá otros nichos en donde no, por ejemplo en lo laboral, o depende, si tú vendes, vamos a decir, microcréditos y los quieres vender en una plaza comercial, la verdad es que no haría ningún sentido que vendas y que te firmen un contrato con la fiel. No vas a vender nada, porque nadie va cargando su fiel. Entonces, justamente de ahí la flexibilidad de otras reglas, que ahorita las vamos a ver, para decir, a ver, escoge tú el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. Y bueno, creo que eso es un tema importantísimo en la ley, porque no te obliga a algún mecanismo específico. Bueno, vamos a empezar con qué es un PSC. Un PSC es la figura que acredita la Secretaría de Economía y que se llama prestador de servicios de certificación, en donde hay 4 facultades principales. La primera es emitir certificados de identidad. Bueno, así como existen las fieles del SAT o las e-firmas, que todavía no me acostumbro a decirles e-firmas, existe un nivel de certificados igual de alto, que son los certificados que creamos los proveedores como nosotros, donde tenemos que entrevistarte, pedirte ciertos documentos, que firmes un documento de aceptación del certificado que se te está creando, y te vamos a dar un certificado que acredita que tú eres tú. Entonces, bueno, ahí es donde tú decides qué tipo de certificado usar. O sea, si yo te diría, si vas a invitar a tus proveedores, usa la e-firma, ya tienen. Pero habrá proveedores que decidan no usarla y nosotros les podemos dar un certificado sin que tengas que bajar de nivel el proceso. Entonces, bueno, ahorita les voy a explicar al ratito las diferencias entre los certificados que da el SAT y los certificados que damos nosotros. Después tenemos la norma 151, que la norma 151 es una estampilla de tiempo que se pone en los documentos para acreditar la integridad a cierto momento. Es decir, si yo te mando un documento en formato PDF,
yo quiero garantizar que el documento que salió de mi bandeja o que te mandé de alguna manera es el mensaje que recibiste. Pensando mal que alguien en el camino lo vaya a alterar, que tú lo vayas a alterar y vayas a decir que te mandé otra cosa. Entonces, esta constancia es un sello sobre el documento para acreditar que a cierto momento el mensaje es el que te estoy mandando. Y bueno, es una prueba padrísima porque tienes una certeza total en la fiabilidad del documento. Luego tenemos las estampillas de tiempo, que esas son justamente para acreditar el momento en que está sucediendo cierto acto. Y bueno, pues eso abona a la fecha cierta que les comentaba hace rato. La estampilla de tiempo se da en base a una sincronización que se hizo previamente entre la CENAM o el CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología, y nosotros, para garantizar, bueno, que finalmente te vamos a dar una fecha en base a una sincronización con su reloj atómico. Entonces ya no es la hora que tú dijiste o que yo dije, es la hora oficial. Y viene después una regla, la verdad es que padrísima y muy en sintonía con no solamente pensar de aquí en adelante, porque bueno, ahorita yo le estoy platicando cómo empezar a firmar digital y dejar de crear más papel y hacerse más eficientes, pero es de aquí en adelante. La regla que salió nueva se llama digitalización y cotejo de la NOM 151, en donde básicamente ahora vas a poder digitalizar todo tu archivo histórico, ponerle ciertas firmas digitales, una constancia de conservación al mensaje y que prevalezca el digital más allá del físico. Entonces, eso se vuelve interesantísimo porque ya la digitalización pasa a ser un proyecto de ahorro real. Digo, ahorita el que digitalizaba muchas veces lo hacía por un tema de eficiencia y sabía que le costaba. Lo iba a tener que guardar en físico para que pasaran los años que tenían que pasar, pero por otro lado lo guardaba en digital para que cuando lo quisiera localizar lo hiciera de una forma mucho más rápida. Bueno, ahora ya la digitalización generará un ahorro real para que destruyas todo aquello digitalizado y prevalezca y ya pasen los años que tienen que pasar de manera digital. Aquí les pongo las reglas tal cual, o sea, finalmente esto es lo que dice la NOM 151. Cuando se publicó, hubieron algunos cambios hace poco a la misma. Participamos en estos comités y finalmente esta es la regla que les decía de la digitalización y cotejo, que también se llama digitalización certificada de forma más coloquial. Entonces aquí está la regla que les comento. Y bueno, ¿qué ventajas me trae usar la NOM? Te va a dar, como te decía, uno de los elementos importantes, que es la integridad del mensaje. Porque ahorita vamos a ver los elementos completos que queremos que un documento tenga. Y bueno, la integridad sin duda es un elemento importantísimo. Nos va a dar elementos ante las autoridades de que tal mensaje no ha sido alterado y nos va a permitir pues, eliminar espacios. Digo, si ya va a prevalecer digital, pues vamos a tener todos los ahorros inherentes a un proceso digital. Bueno, ahora me voy a pasar a los tres principios que les comentaba ahorita. Por un lado, o sea, finalmente tú quieres tener un documento no alterado, pero también quieres tener un documento no alterado en donde sepas quién fue el que firmó. Y también quieres tener una fecha cierta o una fecha confiable en que este documento se firmó. Entonces, para mí los tres principios claves en esto son garantizar el qué, el quién y el cuándo. Cuando hablo del qué, que sería esta primer parte, hablo de la NOM 151. En este caso concreto, lo que vas a estar firmando son PDFs. Entonces vas a tener un PDF con una constancia que va a acreditar que el documento o el mensaje está inalterado. Perfecto. Y esa se pone al final de las firmas. Es decir, si firman tres partes, solamente se pone cuando ya firmó el tercero, para cerrar el mensaje y que ya nadie le pueda mover. Después tenemos el quién. Bueno, ¿cómo quieres acreditar que tú eres tú? Entonces, aquí viene ya tu nivel o tu apetito de riesgo que como compañía decides tener.
Es decir, si yo me voy aquí a usar una firma electrónica avanzada como la e-firma del SAT o los certificados que creamos nosotros como PSC, bueno, pues finalmente vas a estar en un 100% de blindaje, porque al usar una firma electrónica avanzada se vuelve prueba plena. Es decir, tú no puedes decir que no fuiste tú. Entonces, bueno, pues finalmente si no quieres asumir ningún riesgo, vete a ese nivel. Pero si sí estás dispuesto a asumir ciertos riesgos por tu segmento de mercado, por tu tipo de cliente o lo que fuera, bueno, pues puedes bajar tu nivel y decir, oye, a ver, yo te acepto que me hagas una firma digital autógrafa, es decir, un trazo digital, y igual vas a guardar evidencias. Vas a guardar evidencias de su trazo, de su firma, si se parece a la de la identificación, y vas a poder firmar y eso tiene validez legal. Y si te quieres ir a un nivel de riesgo total, pones un clic, es decir, oye, ¿aceptas el contrato? Sí, da clic aquí. No pusiste ni el nombre, no pusiste nada. Obviamente, el día que tengas una controversia y alguna de las, bueno, y la parte firmante quiera decir que no fue él, pues lo va a poder hacer con la mano en la cintura, porque no vas a tener prácticamente ningún elemento para amarrar o acreditar que él era él. Entonces, bueno, aquí se vuelve un tema de apetitos de riesgo y tipo de proceso. Como les decía hace rato, pues el tema de un crédito en una plaza comercial. Bueno, pues obviamente no bases el proceso en, si son créditos pequeños, en una fiel, porque nadie la va a tener ahí a la mano. Y a lo mejor lo que tú buscas es escalabilidad, decir, oye, arranca con poquito, fírmale con un trazo o con tu huella, y si me pides más de cierta cantidad, ya que eres cliente, carga tu fiel, pues puede ser una transición interesante. Entonces, aquí, como les digo, es un tema de apetitos de riesgo. Y luego, por último, tenemos la estampilla de tiempo, que es justamente, bueno, garantizar cuándo firmó cada una de las partes, es decir, la parte 1, la parte 2, la parte 3, y la NOM 151 va a venir a acreditar el último firmante, cuándo firmó, y la constancia de conservación. Entonces, no hay que olvidar estos tres principios: el qué, el quién y el cuándo. Luego vamos a pasarnos a los tipos de certificados legales que existen. Vamos a empezar con los certificados que podemos crear los PSCs, que como les digo nos regula Secretaría de Economía. Hay dos tipos, y aquí les voy a platicar algunas de las diferencias que existen entre los certificados del SAT y los certificados de los PSCs, que ambos son firmas electrónicas avanzadas. Primero que nada, una firma electrónica avanzada es aquella que nace de una entrevista previa por parte de una autoridad certificadora. Es decir, tienes que ser un agente o una entidad autorizada y dar certeza a las partes. Entonces, a dar certeza que tú eres tú. Entonces, nosotros como PSCs podemos crear dos tipos: unos certificados personales y unos certificados de representación. Les explico la diferencia. Los certificados personales se le dan a una persona física como persona física, es decir, a lo mejor tú no tienes fiel, tú eres quien firma las órdenes de compra dentro de alguna empresa y no te quieren mandar a tramitar la fiel. Te dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, nosotros te damos un certificado como empresa. Bueno, ese certificado es como si le estuvieras dando un brazo digital nuevo. La firma va a ser legalmente vinculante, pero no lo está haciendo con un poder de la empresa, lo está haciendo simplemente como que ahora ya tiene un brazo digital, pero el día que exista un fraude, bueno, lo vas a poder ejecutar mucho más fácil porque tienes la certeza de que él lo firmó, porque lo firmó con una firma electrónica avanzada. Y luego los certificados de representación son aquellos que se le dan a una persona física en representación de una persona moral. Para yo poder generar uno de estos certificados, yo le tengo que pedir, además de su comprobante de domicilio, de su identificación oficial, los poderes que lo acreditan a lo que me está diciendo. Y lo más interesante de esto es que en el mismo certificado va estampado los poderes que tiene.
Entonces, eso hace que tengas mucha visibilidad. Así me mandaste alguna compraventa de acciones y lo firmé yo, tú vas a poder ver en el certificado si tenía o no las facultades para hacerlo. Entonces, pues le ahorra a la empresa ciertos procesos de acreditamiento. Digo, aunque finalmente a los proveedores o cuando mandamos un contrato le seguimos pidiendo, dame tu poder, dame la evidencia de que puedes. Y bueno, pues finalmente es un tema de abonar al proceso. Yo soy muy partidario de usar la Fiel. O sea, la realidad es que, digo, para nosotros es un negocio también vender certificados, pero yo soy muy práctico. Yo te diría, si tú estás implementando un proyecto de proveedores nacionales, vamos a ponerlo en proveedores nacionales, usa la Fiel. Creo que sería un error no ponerla como certificado principal. ¿Por qué? Porque todos tus proveedores nacionales tienen, si no, no serían proveedores tuyos. Y bueno, y aquí pueden firmar con dos tipos de fieles, con la fiel de la empresa o con la fiel personal. Es rara aquella empresa que firma con su fiel personal, perdóname, con la fiel de la empresa. ¿Por qué? Porque generalmente esa se tiene perfectamente custodiada y bueno, nadie quiere que vayan a hacer mal uso de ella, porque pueden entrar al buzón tributario a ver cosas que no le tocaba, etcétera. Pero finalmente la fiel personal es el equivalente a tu pasaporte personal. O sea, cuando tú viajas en representación de la compañía, pues no tienes un pasaporte de la compañía para viajar a nombre de ellos. Estás viajando como persona contratada por dicha empresa. Acá es igual, vas a tener tu e-firma personal, pero tienes los poderes que te acreditan para firmar digital. Y luego, por último, tenemos los certificados simples, donde, bueno, finalmente no todo lo tienes que hacer de la manera más robusta, pero bueno, quieres tener buenos elementos para poderte defender ante una controversia. Entonces, nosotros creamos para todo flujo un certificado. Estos certificados simples que les comento respaldan, por ejemplo, si tú vas a hacer una firma digital autógrafa, si tú le das clic a esa firma, va a haber un certificado con el nombre del firmante que hizo el trazo. Entonces, eso va a abonar a los elementos de prueba el día que tengas una controversia y finalmente que te ayudemos en tus pruebas y tengas mucho más certeza. Y eso nos lleva a un tipo de firma muy común. O sea, finalmente el tema de los certificados simples, digo, cada vez vemos más en algunos flujos el tema del trazo digital o la firma digital autógrafa. A ver, es muy buena. O sea, la realidad es que es una excelente forma de blindar una firma digital de una forma muy fácil, sin hacerlo tan disruptivo para las partes, porque finalmente lo único que pasó es de hacer en una hoja a una tablet o a un portal web. Siempre y cuando le pongas los elementos que la blinden. O sea, finalmente, si a mí me vas a pasar una tablet y voy a firmar digital, yo le pondría la NOM 151 y la estampilla de tiempo. ¿Para qué? Para que tengas certeza de la no alteración del documento a tal fecha y del momento en que firmé. Y bueno, y eso ya en sí te da mucho más elementos que si lo hubieras hecho en físico. Entonces, si comparas firma digital tradicional con firma digital autógrafa, bueno, infinitamente es mucho mejor hacerlo de forma digital autógrafa, porque tienes evidencias que no tienes en físico. Bueno, y luego vienen algunas otras opciones, donde si tú quieres hacer más robusto o más, pues llamémosle más elegante el proceso, pues le puedes meter el factor biométrico, donde aquí existen dos caminitos. Uno de ellos es el enrolamiento de todas las partes. Vamos a ponerlo de una forma simple. Vamos, si somos una asociación donde a todos los socios les pedimos que nos dejen su huella digital. Entonces, bueno, pues finalmente si es una asociación donde no es fácil registrar a cada socio cada vez que se registra pidiéndole sus huellas, bueno, sería maravilloso que el día que quieran hacer una recopilación de firmas y quieren tener certeza total en que el que está firmando es quien debe firmar, pues, le mandan el documento, ya tienen un padrón de huellas y se compara la huella. Si es igual pasa, si no es igual no pasa. Entonces tu fiabilidad es total. Pero bueno, pues finalmente eso te va a implicar administrar una base de datos biométrica, tener las huellas guardadas,
y bueno, eso cuesta. Hay otra forma de hacerlo más barata, que sería cuando firmes, déjame tu huella. Entonces puede ser un tema interesante porque, bueno, si finalmente, si te va a hacer un fraude, le va a dar mucha pena o vas a saber cómo localizarlo, pues porque tiene sus huellas. Y bueno, nosotros trabajamos principalmente con las siguientes maneras de acreditar un biométrico. Es o con huella, o con la voz, o con una selfie. Y con video. Yo te puedo pedir que tú leas o grabes una frase. Entonces, el día que quieras decir que no fuiste tú, pues aquí te tengo en video diciendo que sí eres tú. Entonces, estas son las dos formas de poder registrar algún biométrico o alguna prueba de vida. Y ahora nos pasamos a qué es un sello. Bueno, que finalmente estos son los elementos que van abonando ya al proceso digital. O sea, hoy día, hoy día y antes, que sigue pasando mucho, mandamos al departamento jurídico un contrato y le ponen el sello rojo que dice aprobado legal. Bueno, pues finalmente eso es el físico. Ahora en digital ese sello ya no va a una hoja, ya va a todo el documento. Y eso creo que es uno de los elementos más importantes en la firma digital, porque ya no es necesario poner antefirmas, porque las antefirmas las poníamos muchas veces para acreditar que no nos metan un gol con alguna hoja nueva que no firmamos. Bueno, ahora ya no puedes alterar ni un punto si era un contrato de 100 hojas, de alguna de las 100 hojas, porque se firman los bytes o se pone un sello sobre los bytes del documento. Entonces, eso permite tener una fiabilidad total al mensaje completo. Y bueno, así viéndolo como un flujo así muy general, este sería un proceso de firma. Tienes un PDF, a ese PDF se le sacan los bytes y junto con la identidad del firmante, que en este caso se llama Pedro, y la estampilla de tiempo, vas a terminar con un mensaje firmado, es decir, con un PDF que puedes abrir con cualquier tecnología. O sea, comúnmente a lo mejor lo vas a abrir en Acrobat, que es el más común, y la forma en que firmamos está homologada no solamente al estándar mexicano, sino también a Acrobat y a cualquier visualizador. Entonces tú vas a ver quién firmó, cuándo firmó y si el documento no ha sido alterado. Y aquí les pongo un ejemplo real. O sea, estas son pantallas que generó nuestro sistema en base a una evidencia de firma. Entonces tú aquí vas a poder ver firmado por, en este caso, François Javier Robney, en tal año, mes, día, hora, minuto y segundo, y lo acepté. Pero no es nada más un texto ahí puesto, realmente hay una firma ahí. Entonces le das clic y te abre esto. Entonces le puedes dar, no han habido modificaciones en el documento, ver más propiedades, con qué certificado se firmó. Por ejemplo, en este caso, esta es una evidencia generada con un certificado simple nuestro, que aquí viene el nombre, el correo de la persona, y finalmente eso respalda este texto. Pudo haber sido un trazo digital o una firma digital autógrafa, y finalmente verías el trazo, pero vendrían los mismos elementos. Luego aquí lo vemos firmado con una fiel. Por ejemplo, esta es una evidencia creada, así como venía en este caso atrás. Esto vendría digitalmente firmado por Gabriel Carrillo, le doy clic y eso me va a llevar a decirme que es un certificado emitido por el SAT, que es de tal fecha a tal fecha vigente. Y aquí le respondo una pregunta que a lo mejor está ahí escrita, pero es común. ¿Qué pasa si yo tengo una fiel y caducó? Bueno, si firmaste algo con la fiel vigente y un año después caducó, lo que ya firmaste está firmado con total legalidad y no tienes que hacer nada. Si la fiel ya está expirada, ya no te voy a dejar firmar. Porque, bueno, finalmente pues, sería un riesgo para las partes dejarte firmar con algo que ya no es válido. Y aquí viene un tema interesante de un permiso especial que pedimos al SAT para podernos conectar al SAT a ver si no está revocada. Porque, bueno, pues finalmente cualquiera podía ver si la fiel estaba vigente o no. Pero ahora yo puedo conectarme también y saber si el SAT no te la revocó. Entonces, bueno, tu confiabilidad en la fiel es total porque sabes que estaba activa y sabes que no estaba expirada.
Luego esta evidencia es también con una fiel, pero con un certificado de una empresa. Entonces aquí viene, es un certificado relacionado a tal SA, que esa SA está relacionada a cierto representante legal, y finalmente viene los elementos, viene válido de tal a tal fecha, etcétera, etcétera. Entonces, es como si te trajeran ahora un documento con anexos. Entonces ya no es nada más tu hojita, ya es tu hojita con estos clics que están respaldando tu documento digital. Y aquí vemos más evidencias. Aquí te va a decir, oye, lo aceptaste, lo firmaste en tal momento, no han habido modificaciones. Entonces ya realmente tienes muy buenos elementos para tener ya fiabilidad o confiabilidad en el documento. ¿Y qué pasa si alguien se quiere pasar de listo? Vamos a decir que tú en la plataforma, bueno, un tema importante es que cuando firmas algo en nuestra plataforma, eso se queda en nuestra plataforma y siempre el documento original va a estar ahí. Pero ¿qué pasa si alguien lo baja y en el editor de Acrobat o el que fuera lo modifica? Bueno, si eso pasara hoy día con un contrato tradicional, pues a lo mejor te puede meter el gol y va a insertar el texto ahí, pero aquí ya no se puede. Si alguien quiere alterar el documento y le altera y le mueve, pero ya en Acrobat, el mismo Acrobat va a detectar que el sello que puse yo la primera vez es diferente a lo que está queriendo abrir. Entonces, ya tienes un gran elemento sin tener que tecnificar tanto el proceso de identificar si el documento es el original o no. Entonces, bueno, pues creo que eso va abonando padrísimo a tu prueba. Y bueno, luego vienen algunos casos de uso, pues ¿dónde lo quieres usar? Donde quieras. O sea, la realidad es que puedes empezar pues, contratos con clientes, con proveedores, arrendamientos, títulos, nóminas, laboral, fianzas, avalúos hipotecarios. La verdad es que puede entrar en muchísimos nichos dentro de una empresa. Yo siempre recomiendo agarrar a lo mejor algún proyecto específico y decir, a ver, vamos a transformar lo laboral. Ya no firman códigos de ética a puño y letra, ya no firman contratos de confidencialidad a puño y letra. Entonces, vas agarrando nichos y poco a poco vas transformando la empresa. O bien, a lo mejor agarras la parte de proveedores, que yo pensaría que esa es la más fácil, porque el proveedor es el que paga generalmente los platos rotos con la mensajería y pues va a estar feliz en que lo implementes. Entonces va a haber una adopción fácil y son puntos muy positivos para la empresa porque está transformando. Y la verdad es que en el camino nos han tocado caminos bien interesantes, nos han contratado clientes, no por el tema del dinero, no por el tema logístico, sino porque como plantas han hecho compromisos globales con el medio ambiente de ahorrar papel. Entonces, bueno, su excusa para implementarlo o su aliciente para lograr un éxito es lo ecológico, que es maravilloso. Otros lo implementan por el tema del dinero, que también es maravilloso, y otros por el tema del tiempo, porque ya ganas portabilidad y si viajaba mucho el que firmaba, bueno, pues ahora desde su celular baja el app y lo va a poder firmar. Entonces, bueno, pues aquí vemos algunos casos de uso. Si quieren, antes de pasar al tema de la legislación, que bueno, vamos a ver las diferentes reglas o el marco regulatorio que respalda este proceso, me voy a pasar a ver algunas de las preguntas y ahorita le seguimos con la presentación. Déjenme, dejo de compartir pantalla y empiezo a ver las preguntas. Gabriel, mira, yo rescaté un par en lo que estabas en la plática, si quieres. Ah, pues adelante, perfecto. Mejor seguimos la dinámica así. Venga, a ver, la primera que vi por ahí es de Raúl. Nos dice, ¿estos documentos tienen validez ante el SAT en caso de auditorías? Sí, claro, ante el SAT y ante cualquier dependencia. Ahorita vamos a ver la ley de firma electrónica avanzada como un primer punto. Y bueno, algo interesante que has visto con el SAT es que ya todos los oficios o todas las notificaciones te llegan firmados de manera digital. Entonces, de hecho, ya ningún burócrata del SAT firma puño y letra. Entonces, eso abona a tus elementos ante la autoridad fiscal y bueno, para muchas otras. Ok, muchas gracias. Firmas múltiples. ¿Qué sucede si tengo un documento que requiere de 6 firmas? ¿Cada uno tiene su propio registro?
Sí, o sea, finalmente va a suceder como sucede hoy en Puño y Letra. O sea, hoy en Puño y Letra, vamos a pensar en esta contingencia. Si tuvieran que firmar 6 partes, pues la mensajería tendría que pasar a 6 lugares, si estamos en diferentes ciudades. Acá en digital va a pasar a 6 diferentes correos. Incluso tú puedes definir en nuestra plataforma el orden. Tú puedes decir quién va primero o si a todos se les dispara al mismo tiempo y firman. Pero vas a hacerlo exactamente igual si le pusiste una secuencia. Cada quien que le toque va a ir firmando y va a lograr tener un documento pues, firmado por todas las partes. Incluso vas a poder monitorear quién no ha firmado y poder corretear en específico ese. En cuanto a los contratos, en dónde se lleva a cabo la firma? Normalmente uno pone, se firma en la Ciudad de México a tal fecha. ¿Aquí qué sucede? ¿Cómo se maneja? Bueno, es que depende, ahí es más que todo no tanto la firma, sino la jurisdicción que tienes o que quieres que respalde ese contrato. O sea, eso no tiene tanto que ver con la firma, sino es más que todo que acordaron las partes en base a la jurisdicción, porque siempre ese es un debate. Oye, yo estoy en Monterrey, yo en México, quiero que sean los tribunales. Bueno, pues es depende de qué acuerdes, pero la firma, pues va a ser tu firma. O sea, tú estás asentando que aceptas o no con ella. Ok. Firmas internacionales. ¿Has tenido casos de personas en México que firman con alguien fuera de México? Correcto. Ahorita el último módulo es justamente eso. Es cómo el mundo tiene el tema de la firma digital y cómo existe una interconexión para el reconocimiento. O sea, finalmente, tu código de comercio mexicano te protege para que si firmas con alguien en Perú o en Argentina o en Brasil, bueno, pues el mecanismo de firma que usaste fue digital para todas las partes. Hay un factor interesante que ahorita lo vamos a ver, que es, hay países que así como México tiene autoridades certificadoras, el país tiene autoridades certificadoras, entonces puedes usar los certificados de la autoridad del país. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí otra que es, ¿la Secretaría de Economía publica alguna lista de los PSC autorizados para emitir certificados digitales? Sí, está pública, de hecho la pueden ver en internet, ahí viene justamente los PSCs, cuántos hay, qué hacen, somos 5 en México y está público, es información oficial. Ok, me quedan 3 más. ¿Nos puedes platicar un poco de cuál es la diferencia entre la firma simple y la firma electrónica avanzada? Claro, miren, esa creo que es la pregunta del millón. O sea, finalmente, la firma simple es toda aquella que nace de un proceso, llamémosle simple, es decir, donde no hubo un enrolamiento de las partes. Yo te mando un documento, tú puedes poner un IP o tú puedes poner un trazo digital, o eso es una firma simple, es decir, yo te pedí que firmaras de manera digital sin conocerte. Simplemente pues, voy a asumir o voy a confiar en que tú eres tú. Como hoy día lo hago a puño y letra, porque finalmente me mandan un contrato a puño y letra, pues la verdad es que no saben si yo lo firmé, creen que yo lo firmé, pero pues finalmente me van a pedir a lo mejor una identificación para ver si se parece mi firma a la que hice. Entonces, una firma simple es toda aquella que nace de un proceso eh, como un IP. Si te vas a una firma electrónica avanzada, es toda aquella que nace de un proceso de enrolamiento previo. Es decir, que un tercero como nosotros ya acreditó que tú eras tú. Entonces la fiabilidad de la firma es total, o sea, porque finalmente ya alguien acreditó tu identidad. Hay algunos países que no les interesa eso, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, la premisa es que eres tú hasta que se demuestre lo contrario, todo nace de la confianza. Y bueno, pues ese es su modelo. En México generalmente es al revés, todo nace de la desconfianza. Entonces primero hay que acreditar que si eras tú, y bueno, en México existe esa flexibilidad de que tú escojas tu nivel de riesgo, pero hay países como Brasil o como Costa Rica que dicen, a ver, aquí solamente se permiten firmas electrónicas avanzadas. Y está bien, digo, cada país tiene lo suyo. Muchas gracias, Gabriel. Por aquí tengo una pregunta más. Preguntan, la norma 150, bueno, la norma oficial mexicana 151
nos da las directrices para digitalizar documentos. Bueno, nos da, como les decía al principio, la NOM 151 tiene una dualidad. Por un lado, tiene el tema de aquí en adelante ponerle una constancia de integridad a lo que estás creando ya digital, pero por otro lado está la regla de digitalización y cotejo de la NOM 151, que es para documentos que tú tengas físicos, digitalices, le pongas ciertas firmas digitales y luego le pongas la NOM y ya prevalezca por ley el documento digital. Ok. Por aquí tenemos uno más. En los contratos privados se acostumbra a recabar firmas de testigos. Este tipo de firmas, según entiendo, al estar autorizada, evitaría que fuera necesario la firma de testigos. ¿Podríamos Pues hablar de que mira, tiene cierta pública? a ver, la realidad es que sí. O sea, si tú vas a usar una firma electrónica avanzada, te podrías quitar el testigo, porque finalmente ya la misma esencia de la firma electrónica avanzada dice que tú eres tú. Puedes seguirlos incluyendo, o sea, si te hace sentir mejor en el proceso o te da más confianza, pues el testigo puede firmar como testigo, pero finalmente jurídicamente la que está valiendo es la tuya. De acuerdo. Aquí hay uno más, un poco más específico. Si damos microcréditos y en muchas ocasiones hay que ejercer pagarés, ¿cuál es el mecanismo más confiable? ¿E-firma más biométrico? Pues mira, en el tema de la ley de títulos de crédito, o sea, realmente hay un área gris todavía en el uso de la firma digital. O sea, la realidad es que hay empresas que lo han implementado como un tema de eficiencia. O sea, finalmente, digo, a ver, creo que todo se resume a dinero. O sea, si tú emites 1 millón de pagarés y de esos pagarés no te pagan o no puedes cobrar el 3%, ¿cuánto te ahorrarías pasando todo a digital? A lo mejor es mucho mayor que ese 3%. Entonces lo haces por un tema de eficiencia, lo haces por un tema de ahorro y pues finalmente se vuelve un tema positivo. Y esa es la esencia con la que muchas empresas que dan pagarés o que te piden firmar un pagaré lo están firmando de manera digital. Yo te recomendaría que si lo vas a hacer, lo hagas con una firma electrónica avanzada, porque siempre es mejor al saber desde el principio que tú eres tú. El mercado de valores lo contempla, o sea, el mercado de valores, los fondos de inversión, las casas de bolsa, contemplan el uso de firmas digitales. Entonces, pues finalmente, por un principio, llámale de equivalencia, pues pudiera subirte al barco. Ok. Tengo dos más y si te parece, continuamos. Va. Una más es ¿cómo consigo la firma para que todos colaboren conmigo, para todos los que colaboran conmigo? ¿Qué tipo de firma se refiere? ¿Pensamos en lo laboral? O pues si quieres la voy a responder en lo laboral, o no sé si la persona Andrea nos quiere ayudar un poquito ahí con quiera más información. puntualizarlo. Si nos ayudas, Andrea, y mientras vamos a la siguiente pregunta que es de Aldo. Dice, hemos firmado contratos de manera digital que cumplen con todas las características mencionadas de validación, pero ¿son válidos en México aunque se hayan firmado bajo una empresa no nacional de Estados Unidos? A ver, si entiendo bien la pregunta es, lo que dicen es que lo firmaron usando una plataforma que no era mexicana. Bueno, respondiendo a esa pregunta, se resume a un tema de riesgos. O sea, finalmente, si tú usaste una plataforma americana, finalmente estás tú apegado al artículo 96 del Código de Comercio que te dice que no te van a obligar a un mecanismo específico de firma digital. O sea, lo puedes hacer. La realidad es que si tú quieres tener más fiabilidad en el proceso, o sea, esa compañía americana nadie lo audita. Nadie le pide que tenga procesos de seguridad informática. Ninguna entidad gubernamental audita los expedientes. Nadie. Entonces, a ver, todo eso es parte de lo que una acreditación en México respalda. O sea, creo que te da ese gran valor. Y otra gran diferencia es que la mayoría de las plataformas extranjeras, yo te diría que todas, ninguna permite usar firmas electrónicas avanzadas. Entonces, solamente te vas a quedar al nivel del Código de Comercio. Y hay veces que sí hace sentido
pasarte a un nivel superior, porque, por el tipo de documento, por el tipo de firma que estás haciendo. Entonces, pues bueno, ahí esa creo que sería mi comentario ante eso. Ok, y ya regresando a la de Andrea, la pregunta de Andrea, y para concluir con este segmento, ella pregunta, ¿cómo consigo la firma para todos los que colaboran conmigo? Y se refiere al tema laboral. Ok, yo en lo personal te diría, a ver, y todo depende del tipo de compañía. Por ejemplo, si tú eres un supermercado, yo te diría que menos del 2% de la población va a tener fiel. Entonces, yo te diría, no bases tu proceso laboral en la fiel. Si eres una firma de consultoría donde todos ganan de cierta cantidad, todos tienen que hacer declaración, va a ser a lo mejor el 98. Entonces, yo te recomendaría, en la Ley Federal del Trabajo vienen dos artículos, uno es el artículo 776 y el otro es el 836. El 776 te permite que tú uses el mecanismo que más haga sentido, es decir, cualquier cosa que no contravenga la moral. Entonces, yo te puedo crear, y eso es lo que hacemos en lo laboral, das de alta a tus 7 colaboradores, yo les mando una invitación por mail con un password temporal, y tan pronto ellos hicieron el cambio del password, yo les creo de forma dinámica un certificado. Entonces, ya tienes un elemento de prueba. Y bueno, el que quiera cargar la fiel porque la tenía, por curioso, lo que sea, la sube. O si tú sabes que cierto perfil gana arriba de tanto, pídesela. ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias. Van a haber más preguntas al final. Va. Entonces, continuamos. Le seguimos y ahorita finalmente nos regresamos. Gracias. Bueno, regresemos al tema de legislación, que es el tema que nos toca. Primer punto es, hay muy buena legislación. O sea, creo que hay que empezar con eso. Como les decía hace rato, y para los que se fueron uniendo después, México fue de los primeros países en el mundo en implementar mecanismos digitales. A mí cuando me dicen, oye, es que esto es nuevo, hasta cierto punto pues me da risa porque le digo, es que no es nuevo, lleva 18 años en ley, es novedoso. O sea, la verdad es que siempre está el factor, y lo digo un poco de broma, en serio, que a los latinos nos dicen es opcional y es sinónimo de no lo implementes hasta que sea obligatorio. Entonces, eso ha pasado. Y bueno, vamos a empezar con cada una de estas reglas a ver lo relevante de ellas. Vamos a empezar con la ley de firma electrónica avanzada. A mí esta me parece maravillosa porque te dice de forma expresa que los documentos electrónicos y mensajes de datos que cuenten con una firma electrónica avanzada producen los mismos efectos que con firma autógrafa. Por ende, tendrán el mismo valor probatorio. Bueno, pues esta es maravillosa. Cuando puedas usar la firma electrónica avanzada, será maravilloso. Y aquí un tema importante que veremos más adelante en lo internacional es, así como en México existe la ley de firma electrónica avanzada, en el mundo la hay. Entonces, hay muchas autoridades certificadoras a nivel países que te pueden hacer que firmen al mismo nivel. Por ejemplo, Estados Unidos, como les decía hace rato, no lo tiene porque su modelo se considera minimalista, que es decir, lo más simple. Pero pues hay otros países que tienen sus autoridades certificadoras que les emiten al contribuyente o a la empresa o a la persona física un certificado. O sea, nosotros hemos firmado cosas con empresas españolas que le compraron un certificado a una autoridad de su país y lo cargan en la plataforma y firman y se vuelve maravilloso. Luego, bueno, aquí vamos a ver algunos artículos. Este artículo está publicado, no lo redactamos nosotros, pero es un artículo entre la Secretaría de Hacienda y la Confederación Nacional de Gobernadores para reconocer el uso de las firmas a nivel estatal y municipal. Este artículo es un artículo que redacté yo del nuevo contexto de la e-firma. A ver, a veces creemos que la e-firma o la fiel la tiene mi contador y ya ahí está, y pues él hace mi declaración. Pero tenemos que entender que la e-firma ya tiene un contexto amplio donde él podría vender nuestra casa o ella podrían hacer algo que nos ponga en riesgo. Entonces, tenemos que entender que la fiel ya tiene un nivel mucho más allá de lo fiscal y pues empezar a cuidarla de una mejor manera.
Este es un artículo que publicó el SAT, donde, digo, en la opinión, publicó el SAT para con Santander, es decir, Santander empezó a implementar algunos procesos de e-firma dentro de la banca y bueno, finalmente no había, en mi opinión, necesidad de pedir o de hacer esta autorización, fue más un tema publicitario, pero bueno, creo que es positivo que se le dé difusión a este tipo de precedentes para que no le dé miedo a los demás a hacer el brinco. Luego aquí ya empieza el Código de Comercio, donde el primer artículo que vamos a ver es el artículo 96 del Código de Comercio, donde este es el que les decía hace rato, donde prácticamente nos dicen, haz lo que quieras, no te vamos a obligar a algún mecanismo de firma en específico. Entonces creo que esto es positivo porque te abre la puerta a decir, a ver, si quiero asumir muchísimo riesgo, dale un clic. No quiero asumir nada de riesgo, vete a una firma electrónica avanzada. Y bueno, y luego ya vienen dos artículos que van endureciendo más las reglas. Aquí ya tienes el artículo 97, donde te empieza a dar las definiciones de qué es una firma electrónica avanzada o una firma electrónica fiable. Donde, bueno, ya te va dando el contexto específico de cada uno de los tipos de firma para que tú ya empieces a armar una decisión de cuál vas a usar. Pero luego tienes el 89, que el 89 yo les diría que es el más importante del tema digital, donde te dice, a ver, no nos hagamos bolas, ¿qué es un certificado digital legal? El emitido por un PSC como nosotros, la Secretaría de Función Pública o el SAT, que esos son los dos más comunes, los de los PSCs y los del SAT. Entonces, bueno, eso es un certificado digital legal. ¿Y qué es una firma electrónica avanzada? Una firma electrónica, una que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Y luego ya vienen las definiciones de los jugadores que deben estar involucrados. ¿Qué es un certificado? ¿Qué son los datos para la creación de la firma? ¿Quién es el firmante? ¿Y quién es el prestador de servicio de certificación atrás de ese firmante? O atrás de ese acto. Luego nos vamos al Código Federal de Procedimientos Civiles, donde, bueno, aquí les hago una aclaración. Siempre que vean, se ha mantenido íntegro, o se ha mantenido íntegro, inalterado, o la constancia de conservación de mensajes, o la norma oficial mexicana, o la NOM 151 son sinónimos. Hacen referencia todos a la norma 151. Entonces, acá vemos el Código Civil Federal, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra. Después vemos acá la Ley Federal del Trabajo, donde aquí viene un poco lo que les decía hace rato, que es el artículo 776 y el 836. Cuando hablamos del 776, es haz de cuenta que para efectos mercantiles estamos viendo el artículo 96, donde en ambos te dice todo se vale. Aquí te dice claramente todo aquello que no sea contrario a la moral y al derecho. Pero hay un artículo más relevante, de hecho hay un capítulo en la Ley Federal del Trabajo que se llama de los elementos aportados por los avances de la ciencia. Y ahí dentro de ese capítulo está el artículo 836 A, B, C, D, donde te define qué es una autoridad certificadora, justamente nosotros, los prestadores de servicio de certificación. Después te define qué es un certificado digital, qué es una firma, etcétera, etcétera, hasta llegar a qué hacer en caso de una controversia. Que lo mismo aplica para lo laboral y para lo mercantil. O sea, tú vas a tener que llevar el documento impreso y la raíz del documento, es decir, un USB o un CD, con el documento firmado de manera digital, para que si hay necesidad de que alguien llegue a la instancia de ver la raíz, lo vean. Entonces, así es como tú presentas tu prueba. Aquí les pongo una tesis aislada en lo laboral del 2014, esto lleva ya un buen rato, donde se creó un buen precedente laboral, donde te dice que al usar medios digitales en lo laboral, no se infringe ninguna norma de procedimiento prevista y se establecen como medio de prueba admisibles documentos digitales, firmas electrónicas. No se advierte motivo alguno para no hacer válidos estos elementos.
Pues maravilloso, aquí ya tienes un buen precedente que te empuja a que te sumes al barco. Este es un artículo que redactamos nosotros con relación a la dualidad que juega el recibo de nómina, donde por un lado tienes el factor fiscal que hay que cumplir de cara al SAT, que es la entrega o a poner a disposición de la autoridad el XML, perdóname, a disposición del colaborador el XML para que tenga deducción para el que lo emitió, o bien para la Ley Federal del Trabajo, en donde, bueno, pues tú tienes que dar la evidencia o la certeza pues, de la entrega del recibo, de la aceptación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues juega una dualidad ahí el recibo en nómina. Este es otro artículo que se publicó en donde la firma electrónica ya no solamente será pues, para efectos del SAT, aquí es un convenio entre el SAT y la Junta de Conciliación y Arbitraje. Aquí vemos lo que aplica para gobiernos, donde igual te dice conservar los documentos electrónicos, te habla de la NOM 151. La ley FinTech, la mera esencia de la ley FinTech es que no nos quieren ver, quieren que todo el acto suceda de manera digital. Entonces, de origen, en el artículo 48, consideraron que uses la norma oficial mexicana, la NOM. Después tenemos lo que aplica para el mercado de valores. Entonces, aquí te va diciendo, aquí hay un tema importante, aquí hicieron relación en el mercado de valores al uso de la firma electrónica avanzada. Creo yo que fue un poco estricto, pero bueno, pues aquí te dice el mercado de valores que sea mediante firma electrónica avanzada. Después tienen las casas de bolsa, que finalmente te dice, a ver, aquí remítete al Código de Comercio, aquí puede ser firma electrónica avanzada o firma electrónica fiable. Entonces te la ponen más fácil. Después tienes para los fondos de inversión, aquí también te abre la puerta a lo que diga el Código de Comercio en sustitución de la firma autógrafa. Entonces realmente aquí también la tienes fácil, podrás usar firma electrónica avanzada o firma electrónica simple. Luego tenemos la SEP, que la SEP fue un caso interesante porque fue una congruencia de las dependencias de gobierno con relación a las reglas. Ya ahora los títulos y los certificados escolares por ley se firman de manera digital. Entonces, ahora si estamos estudiando algo, algún familiar o algún conocido va a recibir su título o su certificado firmado de manera digital. En este caso, se obligó a que fuera con la FIEL. Hay nichos, por ejemplo, las fianzas y los avalúos hipotecarios, por regla de las afianzadoras y las evaluadoras, se tiene que firmar con un certificado emitido por un PSC. En este caso, la SEP obligó a que fuera un certificado emitido por el SAT. Ambos nivel firma electrónica avanzada. Aquí vemos lo que aplica para títulos. Y bueno, ahora venimos a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿qué nos conviene usar? ¿Una firma electrónica avanzada o una firma electrónica simple? Bueno, la respuesta es depende del proceso que estés implementando. Siempre va a ser más confiable o siempre va a ser mucho más robusto usar una firma electrónica avanzada, pero pues finalmente lo otro tampoco es que sea malo, simplemente tendrás que cuidar, tener las evidencias de alguna otra manera. Y bueno, ¿por qué si todo lo que les digo suena tan fácil, tan maravilloso, no es tan popular? Bueno, la realidad es que yo lo atribuyo a ciertas cosas. Una, hay poca o nula información pública, hay muy mala difusión. Otra, no es obligatorio, al ser opcional es sinónimo de ahí déjalo. Bueno, el coronavirus ahorita vino a hacer que aceleraran sus procesos de implementación muchas empresas que lo estaban viendo, porque finalmente si no, detenías en todos los sentidos la empresa. Entonces, se volvió un tema que aceleró la adopción. Muchos abogados están esperando que el vecino meta la pata. Es decir, pues, que otro cree el precedente. Y la realidad es que ya hay muchos precedentes en esto. El temor a qué van a decir las instancias. A ver, eso es una realidad. Hay instancias que están en la prehistoria, pero hay otras que ya no. En el tema laboral tenemos clientes que firman desde Mérida hasta Baja California Sur en todas sus sucursales de manera digital
Y han creado muchos precedentes en lo laboral, en las juntas locales. Sé que el ser digital no hace ningún daño, sino crea una eficiencia maravillosa al proceso. Pues finalmente tiene que existir más disposición para innovación jurídica y quitarnos el chip de que estamos bien como estamos. Creo que el miedo al cambio, lo desconocido, no nos debe detener, más aún sabiendo que existen estos precedentes, esta tecnología, esta normatividad que nos va a dar la seguridad. Y una pregunta que siempre me hacen, a ver, ¿es repudiable o no? Claro que es repudiable, como lo es una firma autógrafa. O sea, si yo te mando un contrato a tu oficina y 3 años después me dices que tú no firmaste, bueno, pues ahora yo tengo que probar, o tú me tienes que probar que sí fuiste tú, o que, bueno, que no fuiste tú, yo te tengo que probar que sí fuiste tú. Bueno, lo digital sucedería igual. Si partimos de la premisa que se hace con una firma electrónica avanzada, es no repudiable. O sea, tú no puedes decir que no fuiste tú. Tienes que cuidarla más para garantizar que nadie la tenga o nadie vaya a firmar a cosas a tu nombre. Pero si firmaras con una firma digital autógrafa, bueno, va a existir la posibilidad de que me digas que no fuiste tú. Entonces, bueno, yo tendré que guardar las mayores evidencias para decir que sí. Y aquí también entra un tema donde obviamente hay tablets que guardan unas evidencias maravillosas. Inclinación, vibración de tu mano, bueno, apoyo que estás haciendo sobre la tablet, que son elementos que van a abonar muchísimo a una prueba, digamos, pericial calígrafa sobre un documento digital. Hay otras tablets que no guardan tantas evidencias. Entonces tendrás que buscar elementos que acrediten que sí fue. Entonces, bueno, yo les diría que tienes menos elementos de repudio que si lo haces a puño y letra. Y bueno, vamos a ver ahora cómo se firma digital, porque luego también existe el caso de decir, bueno, pues sí, está muy bonita la regla que nos acabas de leer, vamos a pasar a ver cómo se ve firmando de manera digital, un poco nada más para que se queden la conclusión. Entonces, aquí entramos, este es un ambiente de pruebas que tenemos nosotros, la plataforma productiva solamente le quitan el test y pueden crear su cuenta gratis. Aquí el primer punto es que tú puedes configurar tus tipos de documento. Entonces, eso hace que contra cualquier plataforma tengas un dinamismo muy bueno, porque no solamente cumple con la ley mexicana, sino también cumple con otras legislaciones más simples, como lo sería cualquier aplicación americana. Esta se puede rebajar al nivel. O sea, si tú quieres firmar un contrato con proveedores de todo tipo, entonces le vas a decir, oye, ¿sabes qué? A ver, que me lo firme con firma digital autógrafa, o que me lo firme con fiel, o que me lo firme con un certificado de tipo PSC. Si fueras a firmar solo con proveedores nacionales, yo te diría, quítale esta. ¿Por qué? Porque todos los proveedores nacionales tienen fiel, que la usen. Entonces lo mantienes en el nivel más alto, pero si vas a mandárselo a alguna parte en otro país, rebájalo a su nivel de acuerdo a la legislación local para que también pueda firmar. Entonces, aquí finalmente vamos a ponerle estas 3 a este ejemplo. Aquí tú puedes escoger si quieres que exista la posibilidad de que si no está de acuerdo, te lo firme como rechazo. O si no le quieres habilitar esa puerta, pues mejor no se la pones y simplemente si no está de acuerdo no te lo va a firmar. Aquí podemos poner evidencias, es decir, vamos a poner un QR que cuando lo escaneen te revive el documento original, por si te lo llevaron impreso, o bien que te diga quién ya firmó, cuándo firmó, etc. ¿Y dónde vamos a poner las firmas? Vamos a decir que todo en la última hoja hasta abajo a la izquierda. Y es un documento con orientación vertical. Entonces ya creé mi documento tipo, ahora me voy a la sección de carga y en todo ahora voy a cargar el documento. Entonces digo, aquí está el documento, vamos a buscarlo. Entonces vamos a poner aquí este documento, seleccionamos que es un contrato con proveedores nacionales. Vamos a buscar aquí. Aquí está. Entonces aquí viene que habilité que sea con firma autógrafa, con fiel o con certificado PSC, no hay botón de rechazo, etcétera, etcétera. Y bueno, antes de continuar les explico que hay diferentes maneras de mandarlo. O sea, aquí lo vas a mandar uno a uno, pero tú pudiste haber escogido la opción de documento distribuido
y entonces subes un documento igual y subes una lista de distribución. Entonces, en lugar de hacerlo muchas veces, lo haces una vez para todos, y eso aplica muy bien para el código de ética, el contrato de confidencialidad, e incluso puedes cargar un Excel que llene datos variables. Entonces ya lo usas para el contrato de relación laboral, para que a cada quien le salga el nombre, lo que gana, la fecha. Entonces ya puedes jugar con ese dinamismo. O bien, si tú tienes una plataforma que ya crea el contrato, lo puedes mandar aquí de forma automática y el sistema se encarga de gestionar las firmas y te lo regresa, para que no tengas que hacer un proceso manual. Aquí seleccionas si quieres una firma ordenada o indistinta. Y aquí, por ejemplo, a mí la aplicación ya me conoce, pero si, porque aquí voy a invitar a otro que ya conoce. Pero si la aplicación no conoce a mi proveedor, no pasa nada, aquí lo invita. Entonces le va a mandar un mail donde dice, oye, bienvenido, de acuerdo a la ley tal, estamos mandando este documento para que lo firmes. Ah, pues perfecto, entonces lo firmará. Y le crea un usuario temporal. Entonces aquí te dice, oye, seleccionaste una firma ordenada, no lo va a poder ver hasta que le toque. ¿Quieres que lo vea? Pues sí. Entonces aquí que nos envíe notificaciones por todo y que nos lo firme antes del domingo. Entonces ya se lo mandé a firmar. Entonces ya en ese momento a todos los involucrados les llegó un aviso de que tienen un documento pendiente por firmar. Si yo entro recurrentemente a la plataforma y soy ordenado, aquí lo voy a ver. Entonces, este es el que acabo de crear. Aquí vienen las características. Y entonces, si le pongo con firma autógrafa, me va a decir, trázala. Entonces, la va a poder hacer. Obviamente sale mucho más bonito. Ahorita lo estoy haciendo con mi mouse. Pero si la hago, si bajo el app y la firmo con el dedo, pues me va a quedar muy bien. O bien, pudiera usar mi fiel. Yo aquí ya la había cargado. Pero una premisa importante con el tema de las fieles es que aún y que la cargues, no la vas a poder usar a menos que pongas tu NIP cada vez que vayas a firmar, pues para protegerla. Entonces aquí le doy, vamos a firmar en este caso con la fiel. Entonces ya firmé. Y entonces yo puedo monitorear. Aquí ya se puso esto en el documento. Vamos a bajarlo. Ejemplo firmado. Lo guardamos aquí. Y entonces ahora yo puedo monitorear cómo van los firmantes. Entonces voy a decir, oye, ya este documento que acabo de cargar, que yo ya firmé, ya no está pendiente de firma, sino está en proceso. ¿Por qué? Porque ya firmé yo, pero falta alguna otra parte que invité. Entonces aquí lo voy a ver, que es este documento, y me va a decir que los firmantes que invité, yo ya firmé, pero él no ha firmado. Oye, reemplázalo porque se fue de vacaciones, o agrega otro. Entonces, tienes mucha movilidad en este sentido. Ahora me voy a ir al documento que acabo de descargar, que es este. Que aquí ya nada tiene que ver con nuestra plataforma. Aquí, de hecho, ya la voy a cerrar. Y bueno, ya sabemos que el documento original siempre está aquí. Y ese no se puede mover ni nada. Pero si yo me voy a este PDF, ya este PDF está en mi computadora y me dice, firmado y las firmas son válidas. Si le doy clic a la firma, me va a decir quién firmó, si han habido modificaciones o no, en qué año, mes, día, hora, minuto y segundo firmé, si lo acepté o no, y con qué certificado lo respaldé. Entonces, es lo que les decía hace rato, ya tienes en el documento las evidencias que últimamente hubieras pedido de forma física, en un folder que acompañara a tu documento, etcétera. Y bueno, esto ya lo han implementado muchas empresas. Por ejemplo, un Soriana lo implementó para que sus proveedores le firmen los contratos digitales. Bueno, eso abonó a la eficiencia de todos. Todos están felices. Se ahorraron mensajería, se ahorraron tiempo de búsqueda, se ahorraron que se tardaran los firmantes, que se perdieran. Entonces fue un ganar-ganar. Un TEC de Monterrey lo implementó para la firma de contratos con todos sus proveedores. Una Ibero lo implementó para la firma de todos los documentos laborales con los maestros, también para los títulos escolares, también para los certificados escolares. Es decir, lo puedes empezar a implementar en los nichos que a ti te haga sentido. VM lo implementó para la parte de los certificados y títulos escolares. Farmacias del Ahorro en todas sus sucursales para la firma digital de los recibos de nómina.
GNC para toda la firma digital de los recibos de nómina, Banorte Seguros para toda la firma de contratos con sus proveedores. Este es el caso que les ponía hace rato de Santander y el SAT. Invex, Sabadell, Banco Azteca lo han implementado ya para sus procesos, y aquí algunas fintech que finalmente lo han hecho también para finalmente continuar con un proceso digital, pero de una forma más robusta. Y bueno, ya para cerrar, vámonos a lo que dice el mundo. El mundo lo cataloga de la misma manera. México no encontró el hilo negro, México lo homologó al estándar que había en el mundo, es decir, firmas electrónicas simples o fiables o firmas electrónicas avanzadas. Y toda la base del comercio o la firma electrónica nace de una ley modelo de Naciones Unidas llamada UNCITRAL. Entonces, ahí vienen las reglas en las cuales nos basamos todos. Entonces, bueno, todos los países para crear las reglas país. Entonces, aquí hay una ley modelo interesante. Ya empiezan las definiciones de qué es una firma simple o fiable, que esa es una de las preguntas que me hacían hace rato. Bueno, una firma simple es aquella que se hace en un NIP, con una firma digital autógrafa, un clic, es decir, que no sea una firma electrónica avanzada. Y luego vienen ya las firmas electrónicas avanzadas, que son aquellas que nacen de un certificado ligado a un firmante y que le fue entregado por una autoridad confiable o por una entidad autorizada. En Europa se le conoce como firma electrónica cualificada, pero es exactamente lo mismo. Y esto es un poco lo que les decía hace rato de Estados Unidos, que ellos usan un nivel de firma llamado minimalista, que es decir, tiene la misma validez que la firma autógrafa, no hay biométricos, no hay enrolamientos, no hay procesos criptográficos, simplemente el garabato digital. De dos niveles, que este sería más como México, que te dicen, a ver, tú puedes escoger el tipo de firmas, que finalmente hay una ley de firma electrónica avanzada, pero hay un código de comercio. Una es mejor que otra, pero las dos se valen. Después está el modelo UNCITRAL, que es un modelo más estricto, donde únicamente se permiten las firmas electrónicas avanzadas, y la prescriptiva, que es el modelo más estricto de todo, es donde se establece solamente por la ley del país. En este caso, como sería un Brasil o como sería un Costa Rica, que te obligan a cierta regla específica. Aquí vemos las reglas de Estados Unidos. Digo, y pongo las de Estados Unidos porque es un país con el que tenemos mucho trato comercial. Finalmente, nuestro estándar es mucho más alto que el americano. Entonces, finalmente, todo lo que hagas en México acaba valiendo para allá. No todo lo que hayas realizado allá va a valer acá, pero pues finalmente nuestro estándar es superior. Vienen después las reglas de Comunidad Europea, donde igual tiene su reglamentación muy específica y finalmente permite que puedas firmar. Estas son algunas de las legislaciones que cumplimos para firmar digital de El Salvador, Costa Rica, Panamá, Perú, Argentina, Estados Unidos, el modelo UNCITRAL, Europa, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay, bueno, finalmente, y México, obviamente. Toda la normatividad mexicana que respalda que lo podamos hacer, que son todas las reglas que les leí hace rato. Y después les puse aquí todas las diferentes reglas que se equiparan a la mexicana. Bueno, primero que nada, en África, por aquí este ejemplo, hay normatividad, sí, y hay equivalencia a nuestra e-firma, sí o no. Entonces aquí vemos lo que aplica para África, lo que aplica para la Comunidad Europea, donde, bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿dónde está? Reino Unido. Reino Unido es muy parecido a lo que dispone un Canadá o un Estados Unidos, donde igual todo nace de la confianza. Entonces, sí hay ley de firma electrónica, pero no hay equivalencia con la fiel, porque no les interesa. Confían en todas las partes desde el principio. Nos vamos a América, aquí vemos a Canadá igual. Si hay normatividad, es minimalista, todo se vale. Después así nos podemos ir a Estados Unidos igual. Después nos vamos acá a Asia y Oceanía, nos vamos más de Asia y Oceanía, y pues finalmente a nuestras conclusiones.
Los invito a que usen este tipo de aplicaciones en concordancia con la legislación vigente. Creo que no hace daño usar más tecnología y menos músculo y aprovechar lo que tenemos disponible, aunque no es obligatorio, que finalmente empiecen a marcar tendencias con sus clientes, con sus competidores y finalmente aprovechar lo que hay. Pues bueno, nos pasamos, si quieren, a la última sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, si no diera tiempo de responder alguna, yo me quedo las preguntas y les mando un documento que la responda una por una. Muchas gracias, Gabriel. Sí, de entrada les comento que los datos de contacto los vamos a compartir al final. También la presentación, como les decía, se está grabando y va a estar en YouTube, porque preguntan si enviamos la presentación por correo. No lo vamos a hacer, pero la pueden volver a ver completita en el canal de la cámara. La primera pregunta que me ponían por ahí, creo que se contestó hace un momento, es: ¿podemos probar el sistema? Nos ponía Gabriel el link a su página, y creo que pueden hacer cuentas de prueba, ¿no, Gabriel? Correcto. De hecho, pueden hacer cuentas reales. O sea, ustedes pueden entrar se los enseño así rápidamente. O sea, pueden entrar a DocuSign, que esta es la página productiva, es la página real. Simplemente es regístrate aquí, creas tu cuenta y se acabó. La única restricción que te damos es que te dejamos solamente crear cuentas gratis como persona física. Ya si tú quieres crear una cuenta como empresa, simplemente levantas una solicitud, la puedes solicitar aquí mismo para que se te cree una cuenta como empresa. Pero el que quiera lo puede hacer, docusign.com, se registran aquí y les va a llegar un mail de invitación. Muchas gracias. Les recordamos, acabamos de enviar al chat un formato para que nos ayuden a contestar una encuesta sobre la presentación y sobre las presentaciones futuras que quieran tener. Se los encargamos mucho, nos ayuda muchísimo que nos den información sobre qué les interesa escuchar, qué tipo de pláticas debemos de buscar para que sea lo más adecuado para todos los que participan. Bueno, otra pregunta es un poco en cuanto a la seguridad, Gabriel. La preocupación es, ya que se precarga la firma digital en tu sistema, en tu software, ¿qué nos asegura que no puede ser pues sustraída de manera ilegal? Bueno, primer punto, ese es el valor real de tener una acreditación. O sea, finalmente, el que tengamos una acreditación nos permite garantizarte muchas cosas más allá de solamente ser una aplicación. Yo tengo que garantizar elementos como solvencia económica, una fianza, personal registrado y acreditado ante la Secretaría de Economía, auditorías semestrales, pruebas de penetración, de vulnerabilidades, escaneos de códigos. O sea, finalmente hay elementos que tenemos que hacer de cara a la autoridad, que tú como contribuyente te da esa tranquilidad, o tú como usuario. Y esa es la certeza que buscamos darte. Para el tema de los certificados, cuando tú cargas la fiel, nosotros no la guardamos así expuesta. Finalmente tenemos unos dispositivos que se llaman HSMs, que son dispositivos criptográficos que nos permiten hacer un resguardo seguro de las llaves. Entonces, esos dispositivos, justamente la mera esencia es darte esa certeza. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Renuncias y terminaciones laborales se pueden firmar mediante este sistema? Claro. O sea, finalmente estás haciendo en concordancia a la Ley Federal del Trabajo un acto que tradicionalmente haces de manera digital, de manera física, en digital. No hay nada que te detenga a hacerlo de esta manera. Ok. De hecho, te invitaría a que lo hagas de esta manera. Ok. Otra pregunta por acá. ¿Todos aquellos que hayan presentado una declaración ante el SAT tienen fiel? ¿Tienen fiel para poder utilizarla en esto? Mira, prácticamente todo aquel que gana más de 40,000 pesos al mes tiene que hacer declaración y por ende tiene fiel. Para firmar, ¿la contraparte requiere tener cuenta en el sistema o requiere ser parte de la plataforma? Cuando tú le mandas un contrato a alguien, el sistema le va a mandar un link
gratis para él. O sea, finalmente le va a llegar un link que le dice, oye, tal empresa o tal persona te está mandando este documento a firma digital. Lo va a firmar gratis y se acabó. O sea, finalmente le creamos una cuenta temporal para que la use y ahí quedó. Ok. Estamos viendo, se están recibiendo varias preguntas en cuanto a los precios y a la plataforma en sí. Eso les pedimos que lo vean directo con Gabriel o a través de la página web. Aquí la intención es que tengamos como preguntas un poquito más generales sobre la firma digital y cómo se implementa, pero sé que Gabriel, bueno, aquí están sus datos de contacto y los podrá ayudar directamente, ¿no? Eh, eh, se, Otra pregunta que tenemos, ¿se puede hacer efectivo un pagaré con firma digital autógrafa? Pues mira, ese es justamente lo que les decía hace rato. O sea, la ley de títulos de crédito no contempla aún firma digital. O sea, finalmente lo vas a poder hacer realmente si armas muy bien tu caso. O sea, la realidad es que yo te diría que eso aún está en zona gris. Hay una duda aquí, no sé si, bueno, a ver si tenemos respuesta, pero ¿cómo se pudiera renovar la fiel para una persona que se encuentra fuera de México? Bueno, ahorita por la contingencia el SAT abrió un proceso para sacar y renovar las fieles. Eso fue un cambio enorme a su procedimiento a distancia. Tradicionalmente requieren que vayas, que alguien acredite que tú eres tú. La primera vez es siempre presencial, pero la renovación ya puede ser a distancia. Eso siempre se ha podido. Entonces, yo diría que no. Si lo que me preguntas es una renovación, no vas a tener ningún problema en hacerlo digital. Perfecto. Hay una aquí en cuanto a la cadena de custodia. Un segundito. Me pregunta aquí Osvaldo. Hola, buena tarde. En caso de un litigio y se deba presentar una pericial, esto, la firma electrónica, va de mano con la cadena de custodia que se exige para la validez de la prueba. Sí, claro, yo te voy a dar, o sea, en el momento en que tú requieras los elementos de prueba, yo te voy a dar esa cadena justamente de fiabilidad del proceso y las evidencias que tú necesitas para acreditarlo. O sea, básicamente tú vas a tener que acreditar que tengas la estampilla de tiempo, que tengas la constancia de conservación, que tengas una firma pues, de aceptación de cualquier tipo. Obviamente, como les he dicho, si es avanzada es mejor, pero de cualquier tipo. Entonces, en base a eso tendrás tu cadenita de elementos para presentar tu prueba. Okay. Aquí hay una, en cuanto a la fe pública de Víctor, un contrato digital firmado por firmas electrónicas avanzadas puede ser pasado ante la fe de un notario o corredor público, como en el Claro, caso de la compraventa de inmuebles, que necesita ese requisito de la fe pública para que el acto jurídico sea perfecto. claro. De hecho, ya hay notarios y corredores que están firmando actos de manera digital. O sea, finalmente hay un tema en lo notarial o en las corredurías donde ellos tienen que garantizar que tú estabas en tus facultades, que estabas consciente de lo que estabas firmando, pero igual si lo quisieras firmar digital, el notario lo puede firmar contigo digital, o sea, porque esos elementos hoy día no los puedes acreditar a distancia, pero él lo puede firmar digital. Entonces, una gran eficiencia sería que las partes firmen digital. Si es necesario estar con el notario, pues se tendrá que firmar con el notario de manera digital, pero ya lo pudieran hacer digital. Hay varias preguntas en cuanto a, bueno, como tú sabes, Gabriel, nosotros en la industria trabajamos mucho o muy relacionados con Indautor, con el Instituto Nacional de los Derechos de Autor, y preguntan si este tipo de firmas puede ser llevado o validado, puede ser válido ante Indautor en caso de firmas con autores, en caso de firmas con coeditores. De hecho, sabes que tenemos un caso justamente de ese tema. Una universidad nuestra, un cliente universidad que está con nosotros firmando de manera digital, firmó un proceso de derechos de autor que llevó a la instancia correspondiente. Y nos platicó la anécdota real, platicado por ellos, donde nos decían, yo llegué con mi documento firmado de manera digital, me formé en la línea 1 y me preguntó la persona que me recibió, ¿qué es esto? Bueno,
ante la duda me formé en la línea 3 y me lo aceptaron sin ningún problema. O sea, creo que es un tema justamente de educación a nuestras instancias correspondientes, porque el hecho de que sea digital no vale menos, simplemente a lo mejor no estaba capacitada la persona que te lo recibió la primera vez, pero lo puedes hacer perfectamente. Hay otra duda aquí, preguntan, ¿la autenticación y evidencias son, perdóname, la autenticación y evidencias solamente son accesibles para el que genera el contrato o también para quien lo firma y se queda con su copia? Para hacerlo No, válido. para todas las partes. O sea, finalmente, la evidencia de que tú firmaste tu año, mes, día, hora, minuto, segundo, bueno, pues eso finalmente queda disponible para todas las partes. La evidencia de la constancia de conservación del mensaje, generalmente al que le interesa es al que lo creó, pero la realidad es una constancia que queda pública para los dos firmantes, porque a los dos les interesa tener pues, la fiabilidad de todo. Muchas gracias. Tomamos las últimas dos un poco por el tiempo. Tenemos aquí una que preguntan, ¿en la administración pública es válida la firma digital autógrafa? En la administración pública, ¿en qué caso en específico? Si nos ayudas, Esteban, por favor, ahí a darnos un poquito más de información y me voy con la pregunta de Dominique. Dominique pregunta, si una empresa pide un registro para contratar personal, las personas se registran de manera gratuita y después de unos años decide renunciar. ¿Seguirá vigente su registro del empleado para firmar su renuncia o deberá registrarse nuevamente? A ver, déjame ver si entendí bien esa pregunta. O sea, finalmente tú cuando, digamos, si la empresa quiere empezar a firmar todo de manera digital, te va a registrar en la aplicación y la aplicación te va a crear un certificado que dura 2 años. Y ese certificado, si sigues usando la plataforma, se va renovando. Pero tan pronto tú te vayas de la compañía, si fuera un certificado simple, finalmente no haría ningún daño en que la empresa lo revoque. Pero si la empresa te creó un certificado de persona física nivel PSC, el certificado es tuyo, es como si te hubieran ayudado a tramitar tu visa o a tramitar tu pasaporte. O sea, finalmente el certificado nunca fue de la compañía, solamente te ayudó a que tú lo crearas y te lo llevas tú o lo revocas. O sea, finalmente tú decidirás qué hacer, pero la decisión es tuya. O sea, el editor, la compañía, mantiene su certificado y descarga sus archivos de la plataforma, sus contratos y los puede llevar a donde guste. Correcto. De hecho, incluso hay muchas empresas que lo que hacen es, te crean una cuenta y en lugar de creártela con tu correo de la empresa, te lo crean con tu correo personal, para que ya que te vayas, la cuenta es tuya. O sea, finalmente te pusieron los recibos de nómina ahí, finalmente son tuyos. Documentos que eran de la empresa ya no los vas a poder ver, pero cosas que hayas firmado a título personal, lo vas a poder ver sin problema. Excelente. Ya nos dio un poquito más de información, Esteban. Esteban preguntaba, ¿en la administración pública es válida la firma digital autógrafa? Y complementa diciendo, en trámites de actos de autoridad, firma de calificaciones, contratos, trámites internos dentro de la entidad de gobierno. Mira, hay veces que existen reglas específicas para las dependencias. La respuesta a lo mejor a nivel general sería sí, pero hay veces que hacen actos, o sea, que hacen, por ejemplo, a nivel municipal, sesiones de cabildo donde reconocen de forma expresa el uso de medios digitales. O sea, creo que ahí la respuesta sería sí, y hay que ver las reglas específicas de ciertas dependencias para ver si la contemplan. Pero a nivel general la respuesta sería sí. Perfecto, Gabriel. Pues muchísimas gracias. Sé que habrán más preguntas. Están los datos de Gabriel para poderlo contactar de manera directa. Vamos a tener que pues, cortar un poquito por el tiempo, pero como les decía, les agradeceríamos mucho, mucho si contestan la encuesta y pues queda grabado todo en el canal de YouTube para quien lo quiera ver. Y Gabriel, no me queda más que felicitarte y de verdad agradecer tu tiempo. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias por el interés a todos los asistentes y sus buenas preguntas que bueno, fueron muchas y muy buenas. Les agradezco y que tengan buena tarde. Gracias, Gabriel, y gracias a todos los que nos acompañaron. Llegamos prácticamente, bueno, muchos asistentes. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, bye.